Bueno, buenos días a todos, gracias por estar en esta charla. Nuestra charla se llama Empowering Cyberintelligence with Natural Language Processing. Es una charla respecto de cómo podemos mejorar los ejercicios de ciberinteligencia del lenguaje natural, que es una de las ramas de inteligencia artificial. ¿De dónde venimos? Bueno, esencialmente de la Universidad del Rosario. Andrés y Alejandra Andrés es egresado del programa de Matemáticas Aplicadas y Computer Science. Alejandra está próxima a graduarse y ambos trabajan en el SOC de Telefónica Tech. Y en mi caso, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Rosario. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es OSINT, que ya seguramente ustedes tienen bastante idea de lo que es, pero vamos a hacer un intro. Luego vamos a hablar de un concepto que se llama manipulación social hostil y social warfare, y después vamos a ver cómo se puede usar, bueno, bajo ese contexto vamos a poder aplicar inteligencia artificial y NLP, examinando particularmente unos casos de Colombia y casos de Estados Unidos. Bueno, primero una frase inspiradora. Esta es una frase realmente muy popular de Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra, que es un libro clásico, tiene ya bastantes años, pero sigue siendo vigente en el argot y en el área, en el sector militar sobre todo. Nos dice: si tú conoces a tu enemigo y a ti mismo, no tienes que tener miedo al resultado de 100 batallas. Si tú conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada vas a sufrir una derrota. Por el contrario, si no te conoces ni a ti mismo ni al enemigo, vas a sucumbir en cada batalla, ¿vale? Esa es una frase de apertura a ciberinteligencia, ¿vale? Nos habla de la importancia justamente de conocer al adversario, conocer quién es, qué capacidades tiene, qué debilidades tiene también, por supuesto, y adicionalmente, algo muy importante, hacer también un ejercicio de inteligencia hacia adentro. ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestra organización? ¿Qué vale dentro de nuestra organización y qué puede ser de interés para otros? Y por supuesto, qué capacidades preventivas, detectivas, correctivas tenemos para enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, vamos simplemente a abrir aquí con una visión de lo que tenemos en cuanto a la diversidad de social media, redes sociales de diferente tipo, compartición de información de tipo video, de texto, información asociada a locations, información de libros. Hay una gran cantidad de redes sociales, y todas esas redes sociales, la mayoría de ellas, se puede considerar información abierta o fuentes abiertas. Es decir, que son accesibles sin ninguna restricción, digamos, que más allá de ser miembro de esa plataforma. No tenemos que violar un sistema para acceder a la información que está en esa red social, ¿vale? Entonces la cantidad de datos que hay ahí es inmensa, es increíble. Se puede considerar un problema de Big Data porque es una información de gran volumen, de gran variedad, velocidad, y eso por supuesto es el insumo para un ejercicio de inteligencia. Bueno, en el caso particularmente ya entrando en un contexto, en un término de ciberseguridad, hablamos de OSINT cuando hacemos inteligencia sobre esas fuentes abiertas que acabamos de ver en el slide anterior. ¿Con qué propósito? Hacemos recolección de información, por ejemplo, que es parte del OSINT, para poder conocer, como se indica abajo, conocer el enemigo y conocerse a sí mismo. En el caso de conocer al enemigo nos interesa conocer los means, que son las capacidades, los medios que tiene, y las motivaciones, ¿cierto? Cualquier cibercriminal tiene un componente humano, y ese componente humano, si lo investigamos de manera suficiente, vamos a detectar que hay algo que lo motiva, hay algo que le interesa, y eso hace parte, digamos, del perfil que nos interesa construir de ese adversario. Y por supuesto, a nosotros mismos nos interesa saber oportunidades y vulnerabilidades que estemos ofreciendo hacia ese adversario. Muy bien, entonces está muy interesante el tema de inteligencia, particularmente el tema de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, pero viene aquí otro concepto, y es el concepto de manipulación social hostil. Es un concepto muy interesante, tiene una definición un poco más académica que podemos incluso leerla. Dice the purposeful systematic generation and dissemination of information, ¿cierto? La generación sistemática y a propósito de diseminación de información para producir daños, ¿cierto? Hay varios tipos, económico, político, social, hacia un target, y una target afectando varios aspectos: el comportamiento de las personas, las actitudes o sus creencias. Esa es una definición bastante formal, pero básicamente un ejemplo puede ser la promoción de violencia hacia una organización o hacia una persona, ¿cierto? A partir de una
fake news, ¿cierto? Yo me genero una fake news, una noticia que no es verdad, pero genera justamente un efecto en las personas hacia un target que yo ya previamente he identificado. Ejemplos de manipulación social hostil: generación de rumores, teorías de conspiración, fake news, cyberbullying y harassment. En nuestra charla particularmente hoy vamos a hablar de harassment y hate speech, ¿vale? Un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos de esto, es más común de lo que uno puede imaginar. Un ejemplo ocurrió el 1 de octubre del 2017. ¿Alguien sabe qué sucedió el 1 de octubre del 2017, particularmente en Europa? ¿Nadie? El primero, dime. ¿De octubre? No, en 2017. ¿De octubre? Sí, el 1 de octubre del 2017. No sé. Se adueñaron de Crimea, no sé. No, del 2017, ya sí, un poquito más atrás. No, mentiras, esto fue El 1 de octubre del 2017, sí, hubo una elección independentista en Cataluña. ¿Sí? Fue declarada inconstitucional por parte del gobierno español, aún así la hicieron, y resulta que eso fue el 1 de octubre, pero había una gran cantidad de información generada en redes sociales en los días previos, obviamente, porque se sabía que eso iba a suceder, a disgusto del gobierno central, pero eso iba a suceder de todas maneras. Entonces, en el lado izquierdo, lo que tenemos es un reporte de un periodista donde se hace una investigación, se recolectan 5 millones de tweets entre el 27 de septiembre y el 5-6 de octubre, o sea, unos días antes, unos días después de las elecciones, y se identifica que el 90% de las cuentas que generaron esos 5 millones de información eran bots, no eran cuentas de personas, ¿vale? El 90%, estamos hablando de un porcentaje alto. Y ese 90% resulta que hay 30% que están geolocalizadas en Venezuela. Y hay otro porcentaje similar al 30, 28, 29% localizadas en Rusia. ¿Qué contenido tenían qué tipo de mensajes enviaban esas cuentas? Mensajes falsos. Por ejemplo, decían, Cataluña quiere reconocer a Crimea como parte de Rusia, ¿sí? En Cataluña se enseña el español como un lenguaje extranjero y no como un lenguaje propio. El gobierno central busca imponer medidas sistemáticas para la eliminación, por ejemplo, del catalán. Noticias que eran falsas, que no tenían fundamento, pero que se difunden de manera masiva. ¿Eso qué provoca? Obviamente que la gente llegue cargada al día de las elecciones, y también provoca que posterior a las elecciones, dados los resultados y cuando el gobierno central declara que son inconstitucionales, pues generan unas actividades violentas, obviamente, y enfrentamiento con la policía, ¿vale? Este es un ejemplo muy sencillo de manipulación social hostil. Hablamos de millones de cuentas generando información falsa día a día, cargando emocionalmente a las personas, y finalmente obviamente genera una situación que termina mal, ¿vale? ¿Qué sucedió finalmente? ¿Cómo termina esto? El artículo 155 del Real de España define finalmente que Cataluña pues no es el gobierno de Cataluña actual en ese momento pues no era procedente, no podía seguir gobernando, y lo suspende y convoca elecciones para volver a nombrar personas pues que no hagan este tipo de promociones. Entonces, ¿qué sucede? Estaba detrás Rusia, se asume que estaba detrás Rusia, las cuentas en Venezuela realmente no eran de Venezuela, sino que eran también generadas desde Rusia. Eso es lo que indica el reporte periodístico, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de esto mismo, pero generado desde un proyecto de investigación de la Universidad de Rosario, aplicado a escenarios en Colombia, asociados justamente al paro nacional y asociados a las recientes elecciones de Estados Unidos. La pregunta es entonces, ¿cómo descubrimos cibercrímenes? Como por ejemplo el HSM, el Hostile Social Manipulation, que es considerado un cibercrimen, en redes sociales utilizando NLP, porque si hacemos esto de manera manual no vamos a poder hacerlo, ¿vale? La cantidad de datos son enormes y no se va a poder hacer. Y pues, obviamente pues aplicando Open Source Intelligence. Esa es la pregunta de investigación. Y nuestro objetivo finalmente va a ser diseñar una solución que ayude a un agente de ciberinteligencia, nunca lo va a reemplazar, es simplemente un apoyo, le ayuda a hacer procesamiento de información de manera ágil, porque son grandes cantidades de datos y necesita hacer processing y modeling y luego obtener información accionable. Entonces, la idea es construir justamente una arquitectura que permita hacer este tipo de identificación y ojalá también prevención de este tipo de ciberdelitos, ¿vale? Entonces, los dejo con Alejandra y Andrés, que nos van a contar cómo se hace. Bueno, antes de comenzar de cómo es nuestra primera arquitectura,
queremos saber qué es procesamiento de lenguaje natural. Y básicamente, en pocas palabras, es un área de la inteligencia artificial que aplica modelos de machine learning con la idea de que el computador pueda interpretar o entender el lenguaje humano. Por otro lado, tenemos los modelos de similitud. Esos modelos de similitud, básicamente, primero vectorizamos el texto, vectorizamos las palabras, y luego lo pasamos al modelo de similitud. En este caso usamos el modelo distancia coseno, cosine similarity, y la idea de esto es coger los textos y qué tan cercanos están los unos de los otros. Si bien antes, cuando les comentaba que se vectorizaba, eso es una nube de palabras que ya van segmentadas en el mapa y ya van creando una especie de grupos, pero nosotros queremos identificar esos textos que estén relacionados y estén cercanos, es decir, que pueda tener como semánticamente similar. Entonces, por ejemplo, en Colombia la gente es muy feliz, o en Colombia la gente suele ser feliz, son frases que suelen ser muy similares, pero esa es la idea que se hace con la distancia coseno, y aquí más o menos se puede representar gráficamente cómo lo va ubicando en el plano. Por ejemplo, si hablamos de helicóptero, todas las frases, los textos que están, las distancias entre ellas se va a ubicar dentro de esa categoría. Por otro lado, también vamos a aplicar modelos de sentimiento, de polaridad. Primero vamos a analizar los sentimientos que nos provoca, luego de aplicarle el modelo de similitud, y una vez sabiendo los sentimientos vamos a hablar sobre el tema de polaridad. Vamos a aplicarle polaridad sobre cuando ya sepamos si es positivo, negativo, neutral del texto. Ahora sí vamos a mostrar la arquitectura. Entonces esta es nuestra primera versión de la arquitectura. Comenzamos antes de comentarles un poco sobre la arquitectura, implementación, como les comentaba un poco el profesor Daniel, la idea es es un apoyo para, por ejemplo, el LEA, que es Law Enforcement Agents, que son básicamente esos agentes, por ejemplo en Colombia, que es la Fuerza Aérea, la Armada, los militares, que pueden ser como entes que pueden utilizar este tipo de herramientas para detectar posibles violencia, posibles intentos de crear violencia. Entonces eso se hizo con alianza con alguien de la Armada para que también tuviera soporte y como ver la usabilidad de la herramienta, si de verdad le interesa. Entonces, en la arquitectura procesamos el texto, hacemos un procesamiento, todo lo que tiene que ver, como ese es un caso en Colombia, pues agregamos ese paso de traducción, porque básicamente cuando vamos a hacer el embedding están basados en un diccionario, en un embedding de palabras en inglés, entonces es importante. Entonces el procesamiento, la traducción, los embeddings, la matriz de similitud que les expliqué, aplicamos clusterización a partir de esas similitudes, analizamos los sentimientos, analizamos la polaridad y generamos el grafo, que es una forma para que ellos puedan detectar más fácilmente a las personas. Entonces, estos son los clusters, digamos, este es como un ejemplo, digamos, se detectaron 3 clusters, representamos más o menos las palabras de que tratan sobre qué están diciendo las personas en cada uno de esos clusters, y luego hacemos el análisis de sentimiento y de polaridad. Una vez tenido el análisis de sentimiento, notamos que, por ejemplo, en el clúster 0 hay una mayor cantidad de comentarios negativos. A partir de esos comentarios negativos analizamos la polaridad. Entonces la gente que tenga una polaridad muy negativa son la gente que potencialmente pueden ser violentas y pueden generar algo en el territorio nacional. Esa es básicamente la representación del grafo. Lo hicimos como basado en la protesta del 9 de junio del 2021. Ese es básicamente, por ejemplo, los puntos rojos, los nodos rojos, son los agentes que detectamos con mayor polaridad. En cambio, los grises son aquellas personas que se relacionan, y eso lo buscamos aparte con una herramienta que se llama Teamfolic. Bajo esta herramienta lo que hacemos es entender como los followers y los following de cada uno de esos agentes potencialmente violentos. Y lo que queremos es identificar comunidad, porque precisamente como detectamos, por ejemplo, estas 4 personas, pero precisamente si estas personas son las que están
todo el tiempo compartiendo, lo siguen, porque si lo siguen y se siguen, de cierta forma comparten una ideología, y también como si lo repostean o no repostean, de cierta forma se puede detectar agentes así, y eso es como se extrae. Bueno, hola. Bueno, pasado, digamos, este primer análisis y la primera versión de nuestra arquitectura, nos propusimos ir un poco más allá sobre el análisis que estábamos haciendo sobre las fuentes abiertas que estábamos tomando, y también hacia qué agentes queríamos llegar, ¿no? Entonces ya no nos queríamos limitar únicamente a las agencias de gobierno, por ejemplo, o LEAs, que pudieran necesitar esta herramienta, sino también, por ejemplo, instituciones financieras que quieran proteger su marca, proteger la reputación, o proteger a sus clientes sobre violencia que se esté generando hacia otras personas, y obviamente también como una herramienta que pueden llegar a utilizar los agencias de ciberseguridad que quieran prestarle servicio a sus clientes con esto mismo de evitar violencia, digamos, en entornos reales hacia su infraestructura o hacia algunos miembros de sus compañías que normalmente son bastante polémicos o algo por el estilo. Llegamos a una nueva arquitectura hasta la versión 2. Diferencias que hay con la primera versión: desacoplamos los modelos que teníamos, de tal manera que ahora los podemos ejecutar de manera paralela, ya no de manera secuencial. Esto pues nos ayudaba en tiempos de ejecución a mejorarlos. Incluimos un nuevo modelo, el modelo de reconocimiento de entidades, que está en esta parte, y ahora en vez de construir un único grafo al cual analizar, involucramos toda la información de los tres modelos que tenemos. El modelo de reconocimiento de entidades básicamente reconoce organizaciones, personas, localizaciones dentro del texto. Esa información la incluíamos en una base de datos de grafo, incluyendo la polaridad que ya antes habíamos calculado, y los clústeres que generamos con el modelo de similitud. Toda esa información queda dentro de la base de grafos que le permite al analista, digamos, de ciberinteligencia realizar consultas y empezar a buscar información sobre los usuarios, sobre las entidades que se mencionan dentro de los tweets o del texto, la polaridad con la que se conjuntan los tweets, y entonces también los clústeres que intentan ver la opinión que se está dando en eso sobre el texto, ¿no? Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Hay varias cosas, pero pues hacer un resumen antes de seguir. Aprendimos generalidades de OSINT y de la ciberinteligencia y lo que pretendemos hacer con esto, ¿no? Para qué nos es útil, para conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros atacantes. Algunas herramientas de OSINT en las que hemos utilizado: Tinfoleak, Gephi, por ejemplo, para el primer grafo. Algunos modelos de similitud, de NLP, que pueden ser utilizados con fuentes OSINT que tengan texto. El modelo de similitud para clusterización, el modelo de sentimientos, polaridad, y el modelo NER, que es el modelo de reconocimiento de entidades. Entonces, y hemos aprendido cómo estos modelos nos pueden ayudar a monitorear y detectar comportamientos en la vida real, digamos, que estén promocionando odio o HSM, ¿no? ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Probar estas arquitecturas que ya hemos generado en nuevos ambientes y pues mostrar que es muy usable en otros aspectos, ¿no? En el proyecto que estamos trabajando lo mismo, es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Universidad de Nueva York y Flashpoint para hacer el análisis de las elecciones de congresista que hubieron en noviembre de 2022 en Estados Unidos. Lo que hicimos fue hacer una recolección sobre los tweets que generaron respuestas a los secretarios de Estado en ese momento.
Esta es una recolección, digamos, desde del 11 de noviembre al 24 de noviembre, que es como, digamos, una semana antes y 2 semanas después del 8 de noviembre, que es el día de la acción, que vemos aquí en rojo. Vemos, digamos, algún comportamiento, digamos, alto comportamiento los días anteriores y justo como los 2 días o 4 días después, ¿no? Esto es en Twitter, ¿no? Y las menciones más importantes de estos usuarios, tenemos, por ejemplo, a Katie Hobbs, que es la secretaria de Estado de Arizona, y Secretary Hobbs, que también es una cuenta secundaria de ella, que utilizó, digamos, en estas elecciones. ¿Qué pasa con estas dos cuentas? La gran mayoría, más del 50% de las menciones que se recogieron, estaban asociadas a esta cuenta, hacia el estado de Arizona, y pues fue la que más generó debate durante todas las elecciones. Lo mismo, bueno, estos son aquí vemos los hashtags más utilizados. Elecciones 2022, que es normal porque pues era de lo que se hablaba en ese momento. Kari Lake, que también iba a estar muy asociada a esta persona de Katie Hobbs, y pues otros ya más relacionados a los días de las elecciones. ¿Qué vemos aquí? Como venía diciéndoles, cerca del 50% de los tweets que se recogieron venían de un solo estado, el estado de Arizona. Ahí hubo un gran debate, digamos, en Twitter relacionado a Katie Hobbs, a las personas que, digamos, estaban como candidatos, etc., ¿no? Ahí le doy paso a mi compañera Alejandra, que les va a hablar un poco más del modelo de análisis de sentimientos que aplicamos. Bueno, entonces aplicamos un nuevo análisis de sentimiento con una API que se llama Perspective. Esa API pertenece a GSAG y Google. Básicamente es una API que entrenó un montón de comentarios, que gran parte fue de Wikipedia y otra gran parte también fue de New York Times, con el fin de detectar como muchas variables. Toxicidad severa, insultos, blasfemia, diferentes tipos, para nosotros ser un poco más profundos de qué está pasando. Ya no es un análisis de, es negativo o positivo, ya ahora queremos ver qué tan tóxico, si insulta, si ataca al autor, si ataca al comentario, que eso puede ser de gran insumo para detectar aún mejor a estos agentes. Esta API lo que hace es hacer como, lo que hicieron para entrenarlo fue etiquetar, digamos, no sé, por ejemplo, una frase lo revisaban 10 personas, y si 6 personas decían que era tóxico, entonces la probabilidad de que sea tóxico el mensaje es el 0,6. Eso es básicamente, luego pasa por revisión y así es como va entrenando el modelo. Esta es una gráfica de lo que Andrés mencionaba de los estados. Podemos notar que en Arizona, en promedio, ¿no? Hicimos un promedio de todos los estados para que sea comparable, y podemos notar que el estado con mayor toxicidad es Arizona, seguido también con insultos. También Nevada tiene un poco de esto, Michigan también, blasfemia también, Arizona. Entonces, pues, nuestro foco se centró a partir de este momento en Arizona. El siguiente. Estos son unos botplots que, para entender un poco mejor las medias que están sobre todos los estados, y pues para mostrar aún más por qué vamos a escoger Arizona. En este caso, pues podemos notar, pues claramente la caja es por el gran volumen de datos, pero también en la media sobrepasa la de los demás y hay un montón de outliers. Este es para en el caso de toxicidad. Luego está el attack on author o attack on commenter, digamos, cómo las personas están directamente tratando al usuario, y cómo están en esos mismos replies, que por ejemplo Katie Hobbs publicó algo sobre la inflación, entonces en Twitter se genera una cadena de replies de la gente comentando y haciendo. Eso también hace parte de lo que hace la API, Attack on Commenter.
Bueno, entonces pues las estadísticas muestran que Arizona tiene más niveles de toxicidad, de insultos y de blasfemia. En este sentido, como implementamos las mismas gráficas solo para Arizona, entonces pues se puede notar, la mayoría de menciones es Katie Hobbs, pero ahora podemos notar Kari Lake, que era la persona más hasteada, y pues ya están otros personajes. Y pues acá ya no es Election 2022, ahora es bote rojo, bote azul, ya es como algo un poquito más ya profundo en ese estado. Hicimos un modelo de LDA. Este modelo básicamente lo que identifica son tópicos o temas bajo un conjunto de frecuencias de términos. Entonces, por ejemplo, acá ahí está el tema 1 y el tema 2, y el tema 1 detectó que lo que más se habla en el tema 1 es racismo, inflación, crímenes, bebés. En el tema 2 habla de aborto, democracia, peligro. Hicimos esto porque queremos saber también la gente, como es unas elecciones de los secretarios, qué es lo que la gente más le motivaba para hablar en sus propuestas de las personas. Entonces podemos notar que hablan un poco de ese tema que ha pasado en Estados Unidos, de inflación, de aborto, que son temas que suelen ser allá. Y ya. Luego aplicamos el clustering, que fue haciendo la vectorización que yo les comentaba al principio, y esas son como más o menos, generan 4 clusters, y eso es lo que tenemos hasta ahora. Estos clusters, ya pues en este caso ya no necesitábamos hacer la traducción de los clusters, ya estaban en inglés, y todos fueron utilizando el algoritmo de Word2Vec de Google para generar, digamos, los tweets, pasarlos a un vector que podemos representar numéricamente. Y estos son los clusters que se generaron. 4, el tercero con menor tamaño, y para, digamos, ampliar el análisis empezamos ya a correlacionar, digamos, la información de los clusters con las medidas de perspectiva que habíamos tomado. Las más interesantes, digamos, en este momento para revisarlas: toxicidad, ataque en autor, en commentary y inflammatory, ¿no? Y esto también, digamos, nos ayuda a entender que los clusters estaban bien diferenciados. Tenemos el cluster 0 con una alta métrica de ataque on commenter, y el cluster 3, que a pesar de ser más pequeño tiene la métrica más alta de toxicidad, y digamos la distribución de las métricas en este clúster está mucho más centralizada, digamos, alrededor de la media. Aplicando también el modelo de reconocimiento de entidades, pues aquí podemos ver cómo está distribuido las entidades que se reconocieron: persona, organización. Esto es una entidad geopolítica, que puede ser, por ejemplo, los estados, cada uno de los estados. En este caso se está hablando solo de Arizona, esto es solo para los datos de Arizona. Esta entidad es bastante interesante para el análisis, que es NORPE. Básicamente son entidades de agrupación, por ejemplo, religiosa, política, étnica, que detecta el modelo, y que pues es bastante, digamos, interesante realizar el análisis sobre estas. ¿Qué vemos en estas tablas? Vemos cómo las principales entidades a las que se les daba tenían, digamos, una métrica de toxicidad bastante alta. Catijo, por ejemplo, tenía una métrica de toxicidad del 0.95% para alguno de los tweets del clúster 2. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver en ataque de un autor. Pues teníamos, por ejemplo, Paulo Ferrier, Peoria School, etc., con métricas bastante altas de ataque. Y lo mismo con inflammatory, más del 90% en las tres, que nos pueden estar dando señales de que se estaba, pues, orquestando, ya no sobre los usuarios, sino también sobre estas entidades que pueden aparecer acá. Esto es un resumen, digamos, del modelo NER, de las frecuencias que se obtuvieron. En organización tenemos, por ejemplo, AZ, una de las más mencionadas, de las más detectadas, que pues hace referencia a Arizona. Y tenemos, por ejemplo, Hobbs y Trump,
¿Qué pasa? Porque lo muestra como organización y no como persona. Pues muchas veces el secretario de Estado o pues el expresidente Trump ya los mencionan, pero el modelo los categoriza ya no como una persona, sino como una organización, porque estas personas representan de cierta manera la presidencia, digamos, y la Secretaría de Estado de Arizona, por ejemplo. En GPE, obviamente lo más mencionado en Arizona fue Arizona y América. Después otras importantes aquí, California y Florida, que pues digamos los secretarios de Estado de California y Florida pues también participaron bastante en el debate que hubo, digamos, en las elecciones de Arizona. Y pues aquí están la otra entidad que yo les mencionaba, que es bastante interesante, que lo principal que se reconocía eran demócratas y republicanos, como el debate entre estas dos entidades, digamos, políticas. Aquí algunas, digamos, de los resultados de nuestros trabajos, si los quieren llegar a consultar un poco más el detalle de esto, distintas publicaciones y en algunas, digamos, hemos llevado a presentar de manera internacional para digamos, mostrar cómo esta arquitectura y estos modelos de NLP nos pueden ayudar a prevenir todo este cibercrimen, delitos de odio, etc. Y bueno, para finalizar, una frase así de cierre, si se quiere desbloquear el poder del conocimiento, esto nos permite, digamos, estar un paso adelante de nuestros adversarios, ¿sí? Y con la ciberinteligencia esto es una de las cosas que nos puede ayudar a responder de manera rápida hacia las ciberamenazas y pues asegurar la integridad de nuestros nuestros assets más valiosos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días. Aquí me surge una pregunta y es, ¿los datasets de todos estos modelos usados son privados o van a ser liberados? Los datasets de las dos primeras análisis que hicimos fueron sobre protestas en Ecuador y Colombia. Esos están liberados. Los que estamos trabajando ahora por el momento no. ¿Cómo puedo acceder a esos datasets liberados? Bueno, tenemos en el GitHub de nosotros tenemos si no, pues también consultando las investigaciones que tenemos acá, pues ahí está, digamos, la información. En los artículos encuentras el link de esos datos. Muchas gracias. Por allá, hombre. ¿Dónde está el que lleva? Ahí, hola. Hola. Buenas. A la hora de recoger la información, ¿usaron directamente la API de Twitter? Es decir, contactaron con Twitter y dijeron, oigan, quiero usar esto. Sí. Tenemos la autorización de Twitter de una API de investigación. Tenemos esa oportunidad. A la hora de hacer sus modelos de entrenamiento, ¿qué framework utilizaron? PyTorch, TensorFlow, la mayoría de los modelos están, digamos, por ejemplo, el de similitud está preentrenado por Google, como les decía. Son los embeddings de Google Portway. Ese, por ejemplo, ya está precargado. Algunos modelos como el NER se hicieron varias pruebas con PyTorch, con NLT Toolkit y la mayoría en Python. Realmente todos los modelos se han implementado en algunas librerías de Python y Spacy también por el modelo NER. Gracias. Vale. Por allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, primero que todo, pues felicitarlos por la presentación, bastante Gracias. interesante. Yo tengo varias preguntas respecto al tema de la implementación del ciclo de vida de los datos y todo el tema de Data Science. Esa parte, no me queda claro el tema de la implementación de las herramientas de OSINT y la amount de data que se procesaron. Ese es por un lado. Lo otro que no me queda claro es el tema de entiendo pues que presentaron un caso para el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero por otra parte entendí que también están trabajando con el contexto colombiano. Entonces, hay un tema ahí, es la parte del procesamiento de datos a nivel de texto en inglés y otra cosa en el contexto en español. Entonces, no sé cómo han empezado a abordar eso, porque pues una cosa es el contexto colombiano, palabras distintas, y el contexto en inglés. Y el tema ahí, pues quisiera obtener información de cómo están haciendo eso. Y ya lo último es la parte de esos modelos que han entrenado, si tienen por ahí información referente al performance en sí. Es decir, pues no sé si cuánto fue el nivel de testeo que utilizaron, desde esa índole. Sí, bueno, esos detalles sí están más en los papers. Aquí queríamos enfocarnos como más en los resultados para digamos, aclararte un poco más del preprocesamiento y de los distintos ambientes en los que hemos probado estos. El primero de ellos fue en un contexto de Colombia, en las protestas de julio de 2021. Y después se hizo el mismo análisis ya con esta segunda arquitectura que estábamos mostrando, la segunda versión para Ecuador, y actualmente en lo que estamos trabajando son en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Claro, para el preprocesamiento, digamos, en otro idioma, y digamos en otro contexto, que aunque a pesar, digamos, de Colombia y Ecuador, a pesar de ser, digamos, países latinoamericanos, también tienen su propio contexto, su propia jerga, etc. Los modelos normalmente que estamos aplicando, la mayoría de ellos se hizo la traducción en inglés y se utilizaron modelos que ya estaban, digamos, probados en inglés para la mayoría de estos. ¿Cuál fue, digamos, en el caso de Ecuador, el modelo NER? Sí se implementó en español. Fue un entrenamiento que nosotros hicimos directamente en español para que pues, se detectara mejor las entidades que estaban mencionando, digamos, en el caso de las protestas de Ecuador. Bueno, y digamos, para cada modelo es diferente el procesamiento. En algunos utilizamos tokenización y climatización, bueno, siempre el limpiado del texto, y digamos en otros no utilizamos lematización, pero sí utilizamos un word structure, digamos, para separar cada una de las palabras y de los tokens, mejor dicho, de estos para estos modelos, por ejemplo. No sé si queda más o menos claro. ¿Qué han pensado de pronto en la escalabilidad de esa arquitectura en ese sentido? Pues un poco de la idea de esta segunda versión de desacoplar los modelos fue precisamente eso, para poder, digamos, incluir la información en el grafo, que básicamente el grafo, nuestra base de datos de grafo es básicamente el data lake de nuestra arquitectura. Pues ahí permite, digamos, la implementación de nuevos modelos, ya que se están está generando la información de manera independiente cada uno de los modelos. Entonces, eso fue una de las mejoras que realizamos, digamos, en términos de escalabilidad y de tiempo de procesamiento, por ejemplo. Buenas tardes. Teniendo clusterizado y usted ya tiene digamos un landscape o un paisaje de la información, y estamos de acuerdo que usted puede agrupar ciertos sentimientos a cierta población. Entonces, ¿cómo diferencia usted un posible movimiento terrorista o influencia de algún posible sentimiento legítimo de cambio de la sociedad? Porque yo me imagino que no hay ejemplos ni datos para que usted los pueda
separar cómo diferencia un posible cambio legítimo de la sociedad de un posible ataque o terrorista. No me queda claro. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, hay algo que es súper importante mencionar, y es que este tipo de arquitecturas no buscan restringir el libre discurso, el free speech, ni tampoco el libre derecho a la protesta. Eso es, o sea, quiero que quede súper claro. La polaridad va de -1 a 1, ¿vale? Lo que hacemos en este tipo de modelos es detectar extremos. Por encima de -0,6, por encima de -0,7, se acercan más hacia el umbral más negativo, ¿vale? Cuando se hacen ejercicios de protesta social, cuando se hacen ejercicios de lo normal que puede suceder en cualquier estado, ¿cierto? En cualquier sociedad democrática, eso está bastante por debajo. Está entre, imaginemos que está entre -0,5 y entre 0,5. ¿Qué sucede y qué quería contarles con este slide de manera en particular? Que no solamente estos nodos que están en rojo son altamente violentos, o sea, hay una incitación directa a la violencia, sino que además en el grafo que está a la derecha, y ahí se aplica obviamente teoría de grafos, y por eso este es un ejemplo de matemáticas aplicadas. Lo que hay en el lado derecho es una estructura que está coordinada. Ya no hablamos de una persona, ya no hablamos de un individuo, sino que hablamos de organizaciones coordinadas. No se dijo, pero los nodos que están en rojo en el lado derecho, sobre ellos también se hizo un ejercicio de OSINT, ya de manera particular, ¿vale? Y ¿qué pensarían si les digo que varios de esos nodos que están en el lado derecho tienen características bastante particulares? Son cuentas nuevas, creadas hace pocas semanas, pocos meses. Son cuentas que no tienen información personal, son cuentas que muchas de esas hacen forward, no tienen contenido propio, sino que hacen forward, no tienen fotos, ¿vale? ¿Qué síntomas les da ese tipo de características? Que son bots, exactamente, ¿vale? Entonces, desafortunadamente, la mayoría de esos nodos rojos que están dibujados en el lado derecho son bots, ¿vale? Y son bots que replican información, fake news específicamente, o información de incitación al odio, ¿vale? Y es ahí donde estamos enfocándonos, ¿vale? La manipulación social hostil no va hacia la restricción del discurso, sino que va directamente hacia la detección de este tipo de organizaciones coordinadas que buscan justamente crear una desestabilización a partir de información que es falsa, o a partir de la emocionalidad de la sociedad, ¿vale? La respuesta es, usted sí puede detectar una célula que esté teniendo un comportamiento anómalo y los ciberanalistas, ¿no? Más que el Claro, modelo. mira, estos modelos te ayudan porque te procesan gran cantidad de información, millones de datos de manera ágil, ¿vale? No hablamos obviamente de segundos, hablamos se tiene que tardar la ejecución de los modelos unas horas, pero finalmente en el mismo día, digamos, de una protesta puedes tener información accionable que te permita hacer algo. Ahora, esos modelos que son basados en inteligencia artificial no funcionan de manera automática. Tiene que haber un equipo de ciberinteligencia, ahí es donde viene el rol de la persona. Por eso también es por lo cual estos tipos de modelos no van a llegar a reemplazar a un analista de inteligencia, porque el analista de inteligencia tiene que entrar a filtrar y tiene que hacer un ejercicio individual donde va a coger cada uno de esos nodos rojos y va a ver de qué se trata, ¿cierto? Y quién está detrás, si hay un servidor de comando y control que está controlando varias de esas cuentas. Entonces, la respuesta sí se puede, pero el ejercicio tiene un apoyo grande de IA a través de estos modelos, y por otro lado un expertise que solamente lo tienen los analistas de inteligencia, que son capaces de detectar esa línea delgada que hay muchas veces entre lo que es una actividad de protesta legítima y una promoción, incitación de violencia, o una distribución de fake news con el propósito de generar algún tipo de acción maliciosa en un estado muchas veces extranjero. Hola, aquí con Jonathan. Te quería preguntar, es que tenía una duda, digamos que yo también estoy trabajando en esta parte de implementación de unos modelos a nivel de OSINT, ¿cierto? Pero yo les quería preguntar, o sea, ¿qué valor agregado a nivel de ciberinteligencia? Porque yo veo esos modelos muy asociados a data science, recolección de información y poderla mostrar de forma gráfica muy bonita, estadísticas, pero ¿cuál es ese nivel de profundidad? Digamos que yo igual, digamos que se enlaza mucho a lo que yo estoy estudiando, que es el tema de implementación de OSINT
a nivel un poco más profundo, ¿cierto? Sobre 8 capas, que es el tema de objetivos, el tema de la estrategia que utilizan estos atacantes, todo el tema de tácticas, técnicas, procedimientos, herramientas, todo el tema, digamos que dentro de ese modelo, igual yo les hago la retroalimentación para que incluso se pueda profundizar ese modelo para ampliar un poco más ese espectro, porque lo que os decías, es que analizamos estas cuentas y vemos un patrón común que es el tema de bots, ¿cierto? Entonces, pero no lo veo aquí, digamos que haciendo ese zoom diciendo hay 20.000 cuentas haciendo un tweet sobre un tema particular, pero ese modelo, ¿qué profundidad puede dar? O si se pueden incorporar otros modelos que puedan dar, digamos que es decir, un grupo social en específico, derecha, izquierda o demócratas o lo otro, de decir, vea, este grupo específico está utilizando esas estrategias, esas herramientas, esas redes sociales para poder difundir un mensaje por medio de unas cuentas específicas. No sé si este modelo llega a ese nivel de profundidad a nivel de ciberinteligencia. No, hasta digamos detectar tácticas o procedimientos que estén utilizando los usuarios o bueno, estas comunidades que sí se pueden encontrar dentro, digamos, del grafo, no llega. Pero sí, digamos, donde apunta el modelo y donde se recoge toda la información o todo el análisis, digamos, de los modelos de NLP es finalmente en el grafo. Y como les decíamos, ahora es una base de datos de grafo, que la idea es que esta base de datos de grafo la puede utilizar el analista de ciberinteligencia para empezar a filtrar y empezar a deducir comportamientos que se están presentando, ¿no? Aquí ya tenemos relaciones no solo me faltó un poco ahí especificar como el modelo de datos que se está utilizando en la base de datos. Básicamente son 3 tipos de nodos: el nodo de entidades, que lo saca el modelo NER, los nodos de tweets, claramente los que se recogieron y la información asociada ya al tweet, y los nodos de usuarios, y 3 relaciones también: la relación de los usuarios, cómo se siguen entre ellos, la relación, digamos, del usuario que publicó tal tweet, y los tweets que mencionan ciertas entidades. Entonces yo puedo llegar aquí hay una que no se mostró, yo puedo llegar a realizar consultas. Es una consulta sobre la base de datos de grafo que básicamente especifica: tráigame todos los usuarios que publicaron tweets asociados, estos tweets mencionando ciertas organizaciones relacionadas. Por ejemplo, estas son las protestas de Ecuador, y están estos nodos de verdes son organizaciones relacionadas a, por ejemplo, la Policía Nacional. Entonces ya aquí estoy extrayendo comunidades. A partir de los usuarios que me generó esto, el analista de ciberinteligencia puede empezar a filtrar ya después qué tipo de comunidades o relación hay entre estos usuarios, etcétera, etcétera. Pero ya de ahí las tácticas y cosas que esté realizando este tipo de comunidades, ya yo creo que llega el ciberanalista, digamos, a decir: esto es lo que... Sí, exacto, eso sería un complemento a esto. Sí.